¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti sigue repitiendo la misma historia, aunque todo a tu alrededor haya cambiado? Pasaron los años, cambió la gente, cambiaste tú, pero hay recuerdos que no se fueron. Siguen ahí, invisibles, esperando. Y hoy quiero que te atrevas a mirar eso que nunca se fue. Porque el pasado no está detrás de ti, está dentro de ti. Vive en tus reacciones, en tus miedos, en tus decisiones que parecen casuales. Cada vez que dudas de ti, cada vez que te saboteas sin entender por qué, es una parte del pasado intentando hablarte. Jacobo Greenberg decía que el tiempo no es una línea, sino una red de conciencia donde todo, absolutamente todo, sigue existiendo. Y cuando no sanas una experiencia, quedas conectado a esa parte de la red, como si tu energía estuviera atrapada allí, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Por eso, aunque jures haber superado algo, sigues reaccionando igual. Sigues amando igual. Sigues huyendo igual. No es casualidad. Es resonancia. El pasado no desapareció. Solo cambió de forma. Y mientras lo niegues, seguirá hablándote a través de las mismas emociones, los mismos rostros, los mismos escenarios disfrazados. Eso que llamas mala suerte, karma o repetir la historia, no es otra cosa que el eco de tu propio pasado pidiendo ser escuchado. Mira adentro. ¿Recuerdas ese día en que dijiste ya está? ¿Lo superé? Pero aún hoy, si cierras los ojos y lo piensas, te duele. Eso significa que esa parte de ti quedó allí, suspendida, sin poder avanzar contigo. El viaje al pasado no ocurre con máquinas ni portales. Ocurre cuando decides mirar eso que no querías mirar. Cuando en lugar de correr de tus recuerdos, te detienes y preguntas, ¿qué parte de mí sigue allí? Y entonces algo empieza a cambiar. Porque lo que negaste tanto tiempo empieza a mostrarse, y lo que dolía empieza a transformarse. Greenberg lo explicó con precisión. Cada pensamiento, cada emoción, deja una huella en la matriz de la realidad. Esa huella no se borra, hasta que la mente consciente vuelve a ella y la reinterpreta. Eso es viajar al pasado. No moverte en el tiempo, sino mover tu conciencia hacia el punto donde algo se rompió. Y cuando lo haces, el eco se disuelve, el patrón se rompe, y por primera vez, el presente deja de ser una repetición del ayer. Así que antes de seguir pensando que tu pasado terminó, pregúntate, ¿y si no terminó? ¿Y si está contigo, esperando que lo mires, que lo entiendas, que lo liberes? En este viaje no necesitas mirar atrás. Solo necesitas mirar adentro. Porque el pasado nunca se fue. Solo espera a que regreses por él. Crees que vives el presente. Te dices a ti mismo, ya pasó, ya no importa, y sigues con tu vida. Pero hay momentos en los que algo te detiene, aunque no entiendas por qué. Un miedo repentino. Una tristeza que aparece sin aviso. Una decisión que no tomas. Eso no es casualidad. Eso es tu pasado tocando la puerta de tu mente. Porque lo que no has sanado no desaparece. Se queda, silencioso, escondido detrás de cada pensamiento automático, detrás de cada emoción que creías haber dejado atrás. Te sigue, incluso cuando sonríes, incluso cuando aparentas estar bien. Como un huésped invisible que dicta tus movimientos y tus reacciones. Mira tu vida por un momento. ¿Cuántas veces repites los mismos patrones de siempre? En el trabajo, en las relaciones, incluso en tu manera de pensar. Y cada vez que te sorprendes reaccionando igual, preguntándote por qué otra vez esto, ahí está, la prisión silenciosa de tu mente. No es culpa tuya. Nadie nos enseñó a limpiar la memoria emocional, a cerrar los capítulos de la vida que quedaron abiertos. Nos dejaron creer que superar significa olvidar. Pero olvidar no libera. Olvidar solo es ignorar. Y lo que ignoras, sigue gobernando tu presente. Piensa en un recuerdo que creías superado. Ese día en que algo te rompió por dentro. Tal vez fue un abandono, una traición, una decisión equivocada, algo que dolió demasiado. Y aunque ya no lo vivas, tu cuerpo lo recuerda.
Tu mente lo recuerda, y mientras no lo enfrentes, te seguirá afectando, te seguirá limitando, te seguirá definiendo. Tu presente no es libre. Tu presente está construido sobre lo que no has sanado. Cada emoción no resuelta, cada miedo no comprendido, cada culpa no liberada, son ladrillos de esta prisión invisible. Y es silenciosa porque nadie te dice que está ahí. Nadie te enseña que cada pensamiento repetitivo, cada reacción automática, es una señal de que tu pasado sigue vivo dentro de ti. Solo sientes su peso, su presión constante, su influencia silenciosa. Pero hay una buena noticia: reconocerlo es el primer paso para liberarte. Cuando entiendes que tus decisiones, tus emociones, tu presente, están conectados con algo que aún no has sanado, puedes empezar a cambiarlo. Puedes empezar a mirar tu pasado con otra mirada, a escucharlo, a comprenderlo, a reescribirlo desde la conciencia. Greenberg decía que nuestra mente está hecha de capas, y cada capa guarda memorias que siguen influyendo en nuestro presente. El primer paso no es borrar el pasado ni escapar de él. El primer paso es verlo, reconocerlo, permitir que exista y comprender cómo te sigue moldeando. Si no lo haces, la prisión seguirá allí, silenciosa, imperceptible, dominando cada pequeño gesto de tu vida. Pero si lo haces, abres la puerta a una transformación profunda. Comprenderás que tu presente no es víctima del azar, sino resultado de lo que no has sanado. Y desde esa comprensión, puedes empezar a liberar cada rincón de tu mente, paso a paso. Así que pregúntate, ¿cuánto de tu presente está siendo dictado por un pasado que aún vive dentro de ti? ¿Cuánto de tu felicidad ha quedado atrapada allí, esperando que la rescates? Hoy, solo reconocerlo es el primer paso para romper la prisión silenciosa. Si hasta ahora sentías que todo esto de viajar al pasado sonaba místico, un concepto fuera de tu alcance, es momento de detenerte y abrir los ojos. Porque hay alguien que no solo habló de esto, sino que lo estudió, lo observó y lo documentó de manera científica: Jacobo Greenberg. Greenberg no era un soñador perdido en teorías imposibles. Era un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, un explorador de la conciencia humana. Y lo que descubrió no es magia, es un fenómeno real que ocurre dentro de nuestra mente y de nuestra percepción de la realidad. Él llamó a esto la matriz del tiempo. Imagina que tu mente y la realidad no son lineales, no van de pasado a futuro como una flecha que atraviesa tu vida. En cambio, funcionan como una red infinita, una especie de malla donde cada experiencia que has vivido sigue existiendo, vibrando, esperando ser reconocida. ¿Lo sientes? Todo lo que pensaste que había quedado atrás, en realidad no se perdió, sigue allí, influyendo en tus emociones, tus decisiones, tu forma de amar y de vivir. Greenberg estudió cómo esta red invisible conecta todos tus recuerdos, emociones y percepciones, y cómo podemos, conscientemente, interactuar con ella para sanar y transformar nuestro presente. Ahora, quizá digas, esto suena demasiado abstracto, demasiado místico para mí. Pero aquí viene lo más poderoso. Greenberg respaldó sus ideas con experimentos, observación y análisis de la mente humana. No es fe ciega ni superstición. Es conciencia aplicada con rigor científico. Sus investigaciones demostraron que nuestras percepciones del tiempo y del espacio pueden ser moduladas, que la memoria no está encerrada en un pasado inaccesible, sino que es maleable y conectiva, y que podemos interactuar con ella. Piensa en ello, no estamos hablando de máquinas del tiempo ni de novelas de ciencia ficción. Estamos hablando de tu mente, tu energía, tu percepción. Cada recuerdo, cada emoción, cada evento que creías cerrado, sigue accesible, y puede ser transformado desde tu conciencia. Y aquí está la revelación que cambia todo. La matriz del tiempo de Greenberg explica por qué el pasado nunca se va. No desaparece porque es parte de tu red de conciencia. No puedes escapar de él porque vive en ti. Pero sí puedes entrar, interactuar con él, reescribirlo y liberarte de sus cargas invisibles. Imagina por un momento la libertad que esto te ofrece. Lo que creías imposible, ahora es posible.
No es un truco mental, no es imaginación. Es ciencia y conciencia trabajando juntas, mostrando que tú, con tu propia atención, puedes volver al pasado y transformarlo. Si sentiste hasta ahora que el viaje al pasado era un misterio fuera de tu alcance, con Jacobo Greenberg esto se convierte en una llave real y tangible. Una llave que abre la puerta a tu propia matriz de tiempo, donde todo lo que dolió, todo lo que quedó incompleto, sigue ahí, esperando que tu conciencia lo sane. Ahora, respira. Permítete asombrarte. Lo que parecía un mito ahora tiene estructura, lógica y posibilidad. Y este es solo el inicio. La práctica real está más cerca de lo que imaginas, y es lo que veremos en el próximo capítulo. Porque hasta ahora entendiste la prisión silenciosa del pasado. Y Greenberg te muestra que esa prisión puede abrirse desde tu propia mente. Piensa por un momento, ¿cuántas veces al día recuerdas algo que ya pasó? Un instante que creías olvidado, una conversación que revives una y otra vez, una sensación que te transporta a un lugar o a un momento específico de tu vida. No lo notas, pero ya estás viajando al pasado. Sí, no con máquinas ni portales fantásticos, sino con tu propia mente, de forma natural, inconsciente, constante. Cada vez que tu mente revive un recuerdo, tu cuerpo responde como si estuvieras allí de nuevo. Sientes la misma tensión, la misma alegría, el mismo miedo. Tus emociones no entienden de líneas de tiempo, solo sienten el presente de lo que tu conciencia trae a tu atención. Y eso es exactamente lo que Greenberg llamó viaje al pasado consciente. Reconocer que el recuerdo que surge, el eco que vibra en tu mente, ya te transporta allí. Muchos creen que viajar al pasado es imposible, que es un sueño, un concepto místico. Pero la verdad es otra. Todos lo hacemos todos los días. Cuando rememoras tu infancia, cuando piensas en alguien que perdiste, cuando recreas en tu mente una conversación, estás entrando en tu propio pasado, aunque nunca te hayas dado cuenta. Ahora imagina esto. Si tu memoria puede traerte automáticamente recuerdos que duelen, emociones que repiten patrones, o momentos que no se cerraron, entonces también puedes dirigir ese viaje de manera consciente. Puedes dejar de ser víctima de los recuerdos que te controlan y empezar a ser el viajero que elige qué experimentar, qué observar y qué sanar. Por ejemplo, ¿recuerdas un error que cometiste? Cuando revives ese momento con culpa o arrepentimiento, estás viajando al pasado, pero sin poder transformarlo, solo reproduciéndolo. Ahora imagina que lo haces con conciencia, observando el mismo evento pero con la mirada de tu presente, entendiendo, aceptando, liberando. Ese pequeño cambio convierte un viaje pasivo en un viaje sanador. La clave está en la atención. Lo que normalmente ocurre en piloto automático puede transformarse en una herramienta poderosa. La mente ya sabe cómo volver, solo necesitas dirigirla. Greenberg descubrió que cuando conciencia y memoria se alinean, la información que parecía atrapada se despliega, y el pasado deja de gobernarte. Ese es el secreto. Ya viajas al pasado sin darte cuenta, ahora solo necesitas hacerlo con intención. Por eso, cada vez que sientas emociones repetitivas, que aparezcan miedos antiguos, frustraciones que no entiendes, o recuerdos que vuelven una y otra vez, no lo ignores. Estás frente a la oportunidad de reconocer tu poder de viaje consciente. No se trata de magia ni de fantasía. Se trata de reconocer tu propia mente como vehículo, y tus recuerdos como puertas que siempre han estado abiertas. Cada emoción, cada pensamiento, cada memoria que surge es una señal de que el pasado sigue vivo dentro de ti, y que ya puedes interactuar con él. Y aquí está lo más importante. Cuando comprendes esto, te das cuenta de que no necesitas máquinas, rituales exóticos ni técnicas imposibles. Ya eres un viajero del tiempo, todos los días, solo que hasta ahora lo hacías sin intención. Ahora, con conciencia, puedes usar esos viajes para sanar, para transformar, para liberar. Este es el momento donde tu pasado deja de ser un tirano silencioso y se convierte en una herramienta de sanación. Y en el próximo capítulo, te voy a mostrar la puerta exacta para entrar, paso a paso,
y empezar a liberar lo que te ha estado reteniendo todo este tiempo. Cierra los ojos por un momento y respira profundo. Siente tu cuerpo, siente tu mente. Todo lo que te rodea puede esperar. Ahora es solo tú y tu conciencia. Quiero que visualices frente a ti una puerta. No es cualquier puerta, no es metálica ni antigua. Es la puerta de tu pasado. La puerta que siempre estuvo allí, pero que nunca te atreviste a abrir. Siente su textura, su peso, su presencia. Esta puerta no te juzga, no te culpa. Solo existe para ti, para que entres, observes y liberes. Porque todo lo que hay detrás no es peligroso, es información, emoción, energía que necesita tu atención consciente. Ahora, respira y toca la puerta. Siente cómo tu mano conecta con esa energía que representa tus recuerdos no sanados, tus emociones atrapadas, tus miedos antiguos. No huyas de lo que sientes. Permítete experimentar todo sin resistencia. Cuando estés listo, abre la puerta lentamente. Observa la escena que se despliega frente a ti. Puede ser un momento de tu infancia, una conversación pendiente, un error que marcó tu vida. No necesitas cambiar nada aún. Solo observa. Siente la emoción que surge, la tensión, la tristeza o la alegría reprimida. Reconócelo todo como parte de ti, como una señal de que ese pasado sigue vivo porque aún no lo has liberado. Ahora, da un paso adelante y respira profundamente. Imagina que con cada inhalación traes comprensión, y con cada exhalación liberas juicio, culpa o miedo. Mira a la persona que eras en ese momento y acércate con compasión. Dile mentalmente lo que necesitaba escuchar entonces. Está bien, ahora estoy aquí. Te veo, te entiendo, te libero. Siente como algo dentro de ti se mueve. No es magia, no es fantasía, es tu conciencia reconociendo lo que estuvo oculto, integrándolo y liberando la energía atrapada. Este es el primer paso real para cambiar tu relación con el pasado. Porque al entrar conscientemente, dejas de ser víctima y te conviertes en viajero y sanador de tu propia historia. Cuando estés listo, da un paso atrás y observa cómo la puerta se cierra suavemente detrás de ti. No desaparece, solo queda en su lugar, esperando la próxima visita, pero ahora tú llevas contigo el poder de abrirla y cerrar los ciclos. Respira profundo otra vez. Siente la diferencia en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Ese peso invisible que sentías, empieza a aliviarse. Ese pasado que parecía gobernarte, empieza a obedecer a tu conciencia. Recuerda, cada vez que recuerdes, cada vez que revivas algo, tienes la capacidad de entrar, observar y liberar. Ya no eres víctima. Ahora eres el guía de tu propia mente, el viajero consciente que puede recorrer su pasado y transformarlo. Abre los ojos lentamente. Siente tu cuerpo aquí, en el presente, pero con la certeza de que tu pasado ya no te controla. Tienes la llave, tienes la puerta, y cada vez que lo necesites, puedes volver para sanar, integrar y liberar. Hoy aprendiste la experiencia más poderosa. El viaje al pasado no es un mito, es una habilidad que ya posees, y ahora sabes cómo usarla. Respira profundo. Siente tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Hoy has recorrido un viaje que muchos solo imaginan. Has aprendido que tu pasado nunca se fue, que vive dentro de ti, moldeando tus emociones, tus decisiones, tus relaciones. Pero más importante aún, has descubierto que tú tienes el poder de transformarlo. Recuerda ese eco invisible que te acompañaba, esa prisión silenciosa de la mente que parecía dictar cada instante de tu presente. Hoy ya sabes que no eres víctima de ese pasado, sino el viajero consciente que puede abrir la puerta, entrar, observar y liberar. Cada recuerdo que te dolió, cada emoción que te ató, cada herida que creíste cerrada, hoy se reconfigura. Hoy tu conciencia empieza a redefinir tu historia. Siente la expansión que viene con este reconocimiento. Cada memoria liberada deja espacio para la claridad, para la paz, para la creatividad y la alegría que antes parecían imposibles.
Tu pasado deja de ser un muro que te limita y se convierte en una herramienta de aprendizaje y de crecimiento. Ahora observa tu vida con otros ojos. Lo que antes parecía repetitivo, injusto o doloroso, ahora tiene sentido. Cada error, cada pérdida, cada miedo no era castigo, sino guía, invitación para mirar hacia adentro, para aprender, para sanarte. Y mientras tu conciencia integra estas experiencias, tu presente empieza a expandirse. Ya no estás atrapado, ya no repites patrones sin sentido. Tu pasado sigue allí, sí, pero tú lo lideras, lo transformas y lo utilizas como impulso. Jacobo Greenberg lo entendió y nos enseñó algo fundamental. Tu mente no está encerrada en el tiempo lineal. Tus recuerdos no son cárceles, sino puertas hacia la comprensión y la libertad. Y cada vez que interactúas con tu pasado de manera consciente, estás haciendo lo que él llamó armonizar la matriz del tiempo. Estás sanando lo que estuvo dormido, transformando lo que te limitó y recuperando la energía que siempre fue tuya. Siente la ligereza que llega ahora. Tu pecho se abre, tus hombros se relajan. Ese peso invisible, esa carga que parecía inseparable de ti, empieza a desvanecerse. No desaparece tu pasado, solo deja de gobernarte. Se convierte en sabiduría aplicada, en fuerza silenciosa que sostiene tu presente y tu futuro. Y ahora respira, una vez más, y permite que esta libertad penetre en cada rincón de tu ser. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión futura se ve influida por esta nueva claridad. Ya no eres definido por lo que viviste, sino por la conciencia que decides aplicar a tu vida. Imagina tu vida desde esta nueva perspectiva. Tus relaciones más profundas, tu trabajo, tu creatividad, tu alegría diaria, todo se ve iluminado por la conciencia que reconoce, integra y libera. Esa es la verdadera liberación. Tu pasado ya no te define, tu conciencia lo redefine. Hoy concluye este viaje, pero no termina aquí. Cada día tienes la oportunidad de volver, de observar, de sanar y de expandirte. Cada recuerdo que traes a la luz con intención es un ladrillo menos en la prisión, y un paso más hacia tu libertad emocional. Mira hacia adelante con claridad y gratitud. Respira profundo. Siente tu presente y tu futuro llenos de posibilidades. Tu pasado sigue contigo, pero ahora tú eres quien lo lidera. Y así, finalmente, te liberas. Y así, después de recorrer este viaje al pasado, sintiendo, liberando y reconociendo tu propia conciencia, te das cuenta de algo profundo. Tú tienes el poder de transformar tu historia, de redefinir tu presente y de crear tu futuro desde la libertad interior. Si este video te abrió los ojos, si sentiste la emoción de conectar con tu pasado de otra manera, dale like ahora para que otros también puedan descubrirlo. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que su pasado no los define, pero su conciencia sí. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos explorando juntos, guiándote paso a paso para que cada día tengas más claridad, más libertad y más poder sobre tu propia vida. Recuerda, cada recuerdo, cada emoción, cada instante que revives conscientemente es una oportunidad de liberación. No te detengas ahora, la transformación apenas comienza, y queremos acompañarte en cada paso.